Suárez. Entonces tenemos invitada a Soledad Torres. ¿Qué tal, Marlene? ¿Cómo estás? Saludos para que. Saludos, maestro Genaro. Muy buenas tardes. También un gusto de verlo y conocerlo pues por medio de las redes sociales, ¿no? Y habrá la oportunidad de poder conocernos en persona y bueno, pues compartir quizás en alguna grabación, algo, en un trabajo, ¿no? Un gusto de saludarte más bien y también conocerte por estas redes sociales. Qué bueno. Por ese medio. Qué bueno, Marlene. Dime, Marlene, ¿qué tiempo estás en esto de la música? Cuéntame. Bueno, la música, yo creo que toda una vida, porque uno pues desde muy pequeño nos instruimos el gusto, el placer de querer cantar, ¿no? Bueno, yo en el colegio me dedicaba a cantar, salía, siempre participaba en todos los compromisos que había en el colegio, ¿no? Pero así no tuve la dicha en aquellos entonces no tuve la dicha de tener un artista con quien trabajar, pero recién en el 2017 fue la primera vez que trabajé con un marco musical. Tuve la dicha de ensayar con un artista y salir a cantar ya así en pequeños eventos donde me llevaban o amigos también que nos invitaban a los eventos. ¿Claro? ¿Qué bien? En el 2017. Qué bueno. Dime, Marlene, ¿ya tenemos alguna producción por ahí? Se viene una producción muy bonita, recién que estamos en grabación con orquesta, vamos a grabar con orquesta. Los planes era arpa, pero se viene un poquito más el sentimiento de cantar tunantadas, guaylas, al pedido también del público que me piden, ¿no? Mayormente me dicen, quiero verte cantar esto, sale mucho más bonito. Anterior no tuve la dicha porque me estafaron. Tuve una emoción de grabar y me estafaron, Wow. la cual quedé en nada en realidad. Había dado un monto de dinero para poder grabar y me dijeron, vamos a grabar, me pidieron un monto, di y al final desapareció la persona y nunca más volví a contactar. Tú eres una entera, Marlene, ¿sí? Actualmente ya sí, se podría decir, actualmente antes de la pandemia, no, recién ahora actualmente, ¿no? Empezamos a trabajar pues en el 2021 con orquesta, Fultunantadas, Guaylas, Santiago y un poquito de carnavales, ¿no? Que para variar, que nos piden también el público. Y bueno, a ver, Marlene, queremos escuchar con nuestros temitas. Mayormente los que tú vas, ¿qué tema es lo que más te pide? Las canciones que ahorita más me han estado pidiendo fue la orquesta, como también quisiera que tú me quieras, tunantadas. También hay tunantadas, tarde te valoré, bonitas melodías. A mi madre, también canciones que llegan pues al sentimiento, ¿no? Quien no, a veces nosotros salimos de casa para poder, dejamos a nuestra mamita para buscar un progreso y es triste, ¿no? Es triste alejarse de la mamita y entonces también hay canciones que nos piden así, muy sentimentales. Claro, claro. A ver, Marlene, escucharte, pues, nuestros temitas, a ver, ¿cuál podría ser? Una La orquesta, cortita, pero la bueno, orquesta, la orquesta es bonito. Todo lo canta, ya. es lindo ese tema, ¿eh? A ver, Claro que sí, pero me va a disculpar si por ahora no lo hago bien, como usted sabrá. Estoy ahorita recién en recuperación después de esta caída que tuve muy fuerte, pero se hace lo mejor que se tranquilo puede. nomás, Ahorita, tranquilo. a ver, vamos, ahí vamos. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera y está contratada, cancelada y bien pagada. No te preocupes, amor, si a mí tú más no vienes a verme, ¿para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente, diciendo unos que a otros que me amaste sinceramente. Ay, nomás, todavía Wow, estamos, wow, wow. Qué linda canción. todavía estamos Tiene sensibles con la bonita, garganta, aún estamos recuperando poquito a poquito. tiene bonita voz, tiene estudiado música, Bien. algo de eso, cuéntanos. Lo que sí, te quería comentar que esta canción
A mí también personalmente me llega el sentimiento, ya que yo, por un momento estuve pues entre la vida y la muerte, ¿no? Como decir. Y esta cancioncita, cuando yo estaba en el hospital, yo lo cantaba y para lo poquito que yo podía, y ya cuando había salido de toda de la recuperación, y ya estuve en plena recuperación, yo cantaba para los enfermeros, ellos me pedían, y para mí las mamitas que estaban ahí postradas en cama, pues un poquito les cantaba y les levantaba el ánimo. Es muy triste en realidad, ¿no? A veces ahorita en esta pandemia muchos hemos perdido a nuestros familiares, y es triste de verdad. Bueno, espero que todo pase esto, porque están ya en la mente electoral. Así, No hay que colar cosas tristes que ya pasaron, pues, Marlene. Te decía, claro que sí. te decía que tienes una bonita voz. Gracias. Y si lo vamos a recuperar mucho mejor todavía, mucho mejor. Yo creo que con la bendición de Dios todo se puede. Ahorita estoy con medicamentos, aún estoy recuperándolo, pero yo sé que poquito a poquito, ¿no? La humildad, la sencillez, la voluntad que uno le ponemos, las ganas, el sentimiento que uno le vivimos, las canciones, cada letra. Y yo creo que eso hace que nosotros cantemos con mucha más melodía y alegría y sentimiento, pues también. Claro que sí. Te preguntaba de quién es esa voz tan linda que tienes. Voy a preguntar si fue de mi mamá, de mi papá o al vecino. Ah, no sabemos, pero como decir, se agradece, pues, ¿no? A mi madre por la vida, agradecemos a Dios también por el don de darnos, ¿no? De cantar y eso, pues, Claro, así claro. es. Dime, ¿algún número de teléfono que nos puedas dar? A ver, número para contratos, 967-23-13-61. ¿Solo contratos o maltratos? No sé. No, solo contratos, maltratos. También podría ser, pero tengo que recuperarme más. Tengo que recuperarme al 100% para poder maltratar duro. Wow. Bueno. Así es. Marlene, en tu familia, aparte de usted, ¿algo motiva la música? Ya, le decía que anteriormente, bueno, hace 25 años atrás mi papá sí se dedicaba a la música. Él tocaba violín en aquellos tiempos en Huancayo. Y bueno, actualmente no, solamente soy yo que me dedico a la música. Tengo tíos también que saben tocar, pero actualmente no trabajan en la música. Ah, qué bien, qué bien. Dime, Marlene, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Ah, ya, en las redes sociales me encuentran como Marleni Flores. Solamente Marleni con I latina, porque hay Marlenis con Y. Y a veces es un poquito difícil de conseguirme. Marleni Flores, la dinámica del amor, tanto como en redes sociales, en el Facebook, también está en mi página oficial, también tengo en TikTok, igualito también está en Instagram, marleni.flores, nada más, Marleni Flores. Te podemos encontrar en todas las redes sociales, ¿sí? Claro que sí, también estamos con el TikTok, con Instagram, con todo, actualizados. Dime, Marlene, a ver, un mensaje para todos los nuevos valores que están empezando, pues. Bueno, decirles, ¿no? Que para poder nosotros salir adelante, triunfar, cultivar mucho la humildad, ser muy humildes, demostrar y no tenerle miedo, sino aventarse. Tú mismo eres, como decir, yo puedo, sí puedo y lo logro hacer. No tengan miedo, siempre sean humildes donde vayan. Yo sé que a veces hay público para todos, pero la humildad nos hace poco a poco a crecer una persona. Nunca se suban el humo cuando ya uno tengamos una producción, dos producciones, no se crean más que otros. Siempre comparten y apoyémonos como artistas, apoyémonos dándonos la mano entre ambas personas para poder seguir, ¿no? Cultivar nuestro folclore. Claro que sí, siempre la humildad, pues, que se Marlene, ¿no? Ante todo, ¿eh? Y Marlene, tú que has visitado muchos sitios, me imagino que tienes anécdotas. Cuéntanos una vez que te haya pasado. ¿Cuántas cosas no nos pasan en realidad? Cosas como lo puedo tomar, yo lo tomo a veces de broma, pero a veces también son muy duras. Hubo ocasiones que yo, me pasó algo muy bien o sea, decir algo que nunca olvido ni yo. Yo cuando comencé a trabajar con un grupo de arpa, viajamos a Huánuco. Y no solo fui yo, pues fueron 2, 3 cantantes más, en la cual ese día, el día de la presentación, que era aniversario del pueblo, a mí me dejaron de lado.
no quisieron ensayarme, decían que yo no cantaba mucho, o sea, mi moral decía me bajaban, pero las chicas cantaban mucho más que yo y hacían ensayar duro, duro para adelante, ¿no? Uy, halagándose todo, le halagaban y yo pues solita a un costado, como decir, ¿no? Y esperar solamente que llegue mi turno y cantar dejando en la mano de Dios, que nos Claro, suele suceder. Y pues ese día me conocí con personas de ahí, del mismo pueblo que estaban organizando, ¿no? La fiesta fue en Huánuco, en Marías, o sea, así se llama el pueblo, Marías. Y la chica que salió a cantar, que le ensayaban tanto, quedó en nada, 2 canciones se cerró la voz y no pudo cantar. Y yo que no había ensayado nada, nada, subí a cantar y tuve que cubrir las 2 horas de la chica, su hora y mi hora también. Y la gente, ¿cómo es de verdad? Dice, no, no nos sembramos para cosechar. Yo fui con humildad, le saludaba a toda la gente, iba normal como cualquier persona que yo viviera ahí y se asombraron al ver. Marlene, queremos saber más de Marlene. A ver, dime, ¿cómo es un domingo en casa, Marlene? Marlene es una chica muy alegre, que no sabe renegar. En realidad, no, mayor parte no sé renegar. Siempre cualquier problema que tengo lo afronto con risas. ¿Con qué artistas has cruzado escenario? Bueno, en compartir escenario ahorita actualmente he estado con Príncipe Acollino, mi compadre. Eh, Tuvimos la dicha de compartir, no solo uno, sino varios. También tuve la dicha con Esvil Ávila en un momento que cruzamos, ¿no? El evento, estuvimos ahí como artista grande, bueno, yo como empezando, ¿no? Pero sí tuve la dicha de compartir, gracias a Dios. Qué bueno, Marlene. A ver, Marlene, a ver si es posible, pues, otro tenista, pues, buscarte con chiquita, ¿cuál podría ser? Un pedacito, una cancioncita, pues, de nuestra hermosa Aide Raimundo, Va, que también está ganando. Vamos, me voy, ahí vamos. Esto dice. Decías que tú me querías, pero mentiras, todo era falso. Jurabas que tú me amabas, mentira, todo era falso. Ahí está. bueno, Para todos los falsos, para los mentirosos, traicioneros. pero una vez más, tu número telefónico, pues. A ver, bueno, dictamos otra vez nuestro número telefónico para contratos y maltratos también. ¿Eh? Va, Le comento, no solamente canto, mira, cantamos con pistas musicales, estamos saliendo con arpa, lo que es con la orquesta, tunantadas, también carnavalitos, también estamos haciendo animación. Ahorita estuvimos empezando a trabajar para los artistas, animando, ¿no? Saliendo a animar. También me estoy ahí, he estado empezando con eso, un poco de la animación. claro. Y ahí ya saben, para todas las personas que quieren contratarnos, le voy a quitar el número telefónico al 967-23-13-61. Ahí tenemos de Marlene para animaciones, Claro que sí. de todo tipo. Me dice que tienes una composición tuya, eres cantautora, Marlene. Actualmente sí, ya nació del corazoncito. Salió, tengo en realidad muchas canciones, pero lo grabamos esto principalmente porque fue que me llegó mucho más al sentimiento y yo hice una promesa a los médicos, a los enfermeros que me cuidaron durante el tiempo que estuve internada. Prometí sacarles una canción para llevarles alegría también a ellos, en homenaje a ellos. Yo creo que no solamente a los que me atendieron, sino en general, ¿no? Claro, Que claro. atienden a todas las personas, arriesgando su vida, que usted sabe que usted no podría arriesgar por otra. Es muy triste en realidad estar dentro de ahí, del hospital, es ver una realidad distinta a la que vivimos afuera. Qué bueno por ti, Marlene. A ver, Marlene, ¿qué le puede decir a todos tus seguidores? ¿Algún mensaje? Agradecerle de todo corazón a todos mis amigos de las redes sociales que me siguen, amigos, familiares, a todos. También agradecerle pues de todo corazón a las chicas lindas del Club de Fans que un tiempo pertenecíamos, muy bonito las chicas,
que estuvieron en buenas y malas, de verdad, en todo momento conmigo, agradecerles así porque sigan, ¿no? Que sigan siguiéndome, que sigan también compartiendo las canciones que voy a estar publicando y decirles pues gracias, mil gracias por sus palabras, por sus alientos, por el cariño que nos brindan a los artistas. Claro, claro, claro. Marlene, ¿tú tienes fecha de organismo aniversario? Cuéntanos. Ya, bueno, en esta ocasión nosotros íbamos, yo iba a realizar un aniversario, pues justamente llegó la pandemia. Estuvimos en el proyecto para poder hacer estaba más piña en realidad, siempre que regresábamos nos pasaban cosas. Pero ahorita todavía como planeando para el mes de septiembre o noviembre, que podría ser en Lima o en Huancayo, porque también se está viendo las posibilidades, ¿no? De poder realizar allá en Huancayo por los apoyos de los padrinos también que nos están brindando. Claro. Dime, ¿y cuántos padrinos tienes, Marlene? No, en realidad tengo muy poquitos, como le puedo decirle, muy poquitos, pero de un corazón grandioso. Ah, Tendré unos 8 a 10 padrinos, pero maravillosamente como parte de mi familia. qué bueno. Maravillosamente sí, que siempre están ahí conmigo desde un inicio hasta hoy en día. Bueno, Marlene, un gusto de entrevistarte, pues, ¿no? Espero hacerte una entrevista ya, especialmente en Lima, pues, ¿no? Claro, maestro, yo le agradezco de verdad de todo corazón por la entrevista. Mil disculpas por las señales, ¿no? Ya va a haber la oportunidad, pues, como le digo, que va a ser en persona, con la voluntad de Dios, y agradecerte a ti, a Producciones Criaje, y también a usted, pues, maestro Genaro, por la oportunidad que nos da, ¿no? A todos los nuevos valores, a los artistas que estamos, pues, bueno, recién empezando, ¿no? Poquito a poquito, pero agradecerte de todo corazón por esta pequeña entrevista y también pues decir a todo el público que te siga, ¿no? En las redes sociales, como está encontrado en el Facebook, en YouTube, y bueno, seguir para adelante, ¿no? Claro, Seguir con claro. más éxitos y seguir apoyando a los nuevos valores. Gracias de verdad de todo corazón, maestro. Ok, cuídate, un abrazo a distancia, ¿eh? Igual, igual, muchas bendiciones, estamos en contacto. Gracias.
su día. Eso nomás, señor.